Entonces, Pregunta, ¿tú ahí me estás escuchando bien? Sí. sí, señor, perfecto Ah, también. ok, listo. Perfecto. Bueno, voy a ir ingresando. Tengo también unos adjuntos que a medida que los vaya pues pasando en las diapositivas voy a ir compartiendo. El Ok, grupo 4, profe, está integrado por Juliana López, Carlos Daniel Muñoz y Juan Camilo López y José Antonio Castro, en este caso, bien, ok. representante. Esperemos, esperemos a que acaban de entrar. Ya tenemos a Miriam. Ven y le aceptamos el ingreso. Buenas Hola, Miriam. tardes, no quise interrumpir. ¿Cómo están? No, Muy buenas estamos. tardes. Sí, a ti te damos permiso de interrumpir. Gracias. No hay ningún problema. ¿Cómo va tu día? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Terminando la semana laboral bien intensa Bueno. y bueno, acá estamos para escuchar y ver el trabajo de los compañeros. Sí. Fíjate que de la presentación del grupo, creo que fue el grupo 2 el que presentó Andrea, Grupo 2. surgieron bastantes comentarios, ¿no? Qué barbaridad. O sea, uno Así es. cree que está haciendo bien la tarea y aparecen comentarios de alguna manera, ¿no? Pero bueno, todo ese es el proceso de crecimiento y de ir recogiendo experiencias en el camino, ¿no? Sí, para eso estamos acá justamente. Definitivamente, coincido Sí. contigo. Vamos a ver quién más se conecta hoy. Por esta época, están en época de frío por allá en Asunción, ¿no? Hoy tuvimos en pleno invierno 35 grados de máxima, No, pero pero mañana indica lluvia y el domingo indica que vamos a amanecer con 7 grados. O sea, tenemos esos saltos de temperatura terribles. deliciosa, deliciosa. Como digo yo, deliciosa, pero para los osos, para nosotros no, definitivamente. Así De que, repo- de- sí, de pronto su audio se va como lejos. ¿qué va? Porque lo tengo conectado, le hice una adaptación al audio para tratar de mejorar la señal. Ahora Igual si, está bien otra vez. Sí. si se cae la señal, igual me avisas y vamos a ver qué más pasa. Ok. Pero justamente a raíz del comentario la semana pasada, de esta semana, le hice algunas revisiones y ajustes para ver si mejoraba, pero veo que de pronto se cae la señal a raticos. Ahí ya tenemos. Andrés, bienvenido. ¿Cómo vas? Buenas tardes, profe. Todo muy bien, gracias. Todo muy bien. Bueno, me alegra que estés acá. Dalia, Dalia, no te escucho. Estás en silencio. Bueno, a ver, tenemos una, dos, tres, cuatro. Y ya son pasadas las 7 minutos.
Yo creo que si quieres vayamos arrancando, José Antonio. ¿Quién Listo, más profe. quién más está solo de tu grupo, ¿no? Ahí Venga, a está. ver quién Hola, está por buenas acá. tardes. Yo, Juliana, ¿qué más de cosas? Ah, Eh, ya llego. ya llego. Ah, pero Listo. sí está desde, no, pero está desde el celular, sí. Correcto. Ahí cualquier cosa, entonces nos apoyamos. Correcto. Bueno, Y también veo a pues Andrea. Bienvenida, Andrea. Hola, buenas tardes para todos. muy buenas tardes. Espero que hayas podido descansar las últimas 2 noches. Sí, sí, ingeniero, ya me quité un peso de encima. Eso no, 1 tonelada. Bueno, Antonio, estamos a tu disposición cuando quieras empezar. Bueno, ok, listo, profe. Muy buenas tardes a todos. Entonces voy a iniciar con la presentación del grupo 4, el cual los integrantes son Juliana López, Carlos Daniel Muñoz, Juan Camilo López, José Antonio Castro. De puro López, no me había dado cuenta. Dentro de los antecedentes, pues a nosotros nos tocó la ciudad de Medellín, orientación principal del proyecto norte hacia la izquierda. Ahorita que veamos la distribución, vamos a ver. En este caso es una filial de una empresa internacional, según los datos que nos había entregado el ingeniero Fabio. Y dentro de los entregables deben ir las memorias de cálculo, los esquemas o diagramas de las soluciones propuestas, planos de diseño arquitectónico de los sistemas de climatización y el análisis de las soluciones como recomendaciones también y limitaciones de la tecnología propuesta o mejoras incluso tenían que ir en este punto también. Bueno, vemos algo de la información inicial del proyecto. Observamos que son 3 pisos los que hay que, en este caso, climatizar o realizar pues el respectivo proyecto en el cual cuenta con el piso 3, el piso 4 y el piso 5, en donde se distribuyen las diferentes áreas. Pues vemos que pues, tienen como nombre oficina 301, pero cada una de estas tiene un área mucho más específica, dentro de la cual están los datos pues como básicos como para realizar el proceso de cálculo de carga térmica. Para este proceso de carga térmica, pues nos distribuimos en grupos. El compañero Carlos y la compañera Juliana realizaron la parte del cálculo de carga térmica. Eh, Nosotros estuvimos pues al tanto de todo el cálculo de las áreas, teniendo en cuenta a que habían unas áreas muy específicas y especiales, como lo era el data center, la central de datos, perdón, el call center, y un área de fotocopiado. También el área de cocina. Entonces, digamos que se le prestó bastante atención a esos temas. Dentro de las condiciones ambientales de Medellín, se incorporaron en el software las tablas, en este caso la tabla correspondiente a los datos del Río Negro, eh, ¿Qué teniendo más? en cuenta pues obviamente los porcentajes de enfriamiento. Correcto. Nosotros también fuimos específicos en esta parte, utilizando tanto 0,4 y 1%, pero no tanto al detalle como se había dicho la clase anterior, en la presentación anterior del grupo 2. Sí. Utilizamos 2 valores, uno para la central de datos y el otro sí para el resto de oficinas, tomando obviamente nota de lo que incluyó el ingeniero en la presentación anterior, de que debíamos o debemos tratar de ser mucho más finos
con, con la selección del porcentaje, ya sea mínimo para hacer cálculo de enfriamiento, dependiendo de la zona o del área. Bueno, ¿me estás escuchando? Sí, señor, yo lo escucho. Ya, ok. Entonces, regrésate, por favor. Ok, Es importante tener en cuenta que las condiciones de diseño de Medellín son diferentes de las condiciones de Río Negro. sí, sí, Tú lo señor. tienes. Sí, Eh, incluso las cambiamos. Dentro incluso cuando hicimos el cálculo, porque nosotros corrimos el programa, el software, para pues, modelar el diseño, ver las cartas, y notamos algo que usted nos había dicho en la clase anterior, y era que en algunas áreas notábamos como una carga muy baja. Y eso se debía, perdón, al, a la selección del termostato, de la temperatura en el termostato en el software. Eh, y en alguna ocasión, en una anotación que usted hizo sobre Bogotá, decía que usted de pronto en esas zonas, cuando estaba o cuando notaba que había una temperatura de pronto muy próxima, usted le bajaba al termostato para que le diera de pronto un rango más amplio para el cálculo, para que de pronto no siempre se quedara en negativos. Pues acá no fue el caso, pero obviamente tocó adaptar porque aquí las temperaturas en de Río Negro sí eran un poco más bajas que directamente en Medellín. Entonces sí lo tuvimos en cuenta, profe. el tema es el Sino que siguiente, Juan Antonio. para efectos de la presentación descargamos esta porque esta es la que nos da el de Ashray, lo toma directamente del aeropuerto. Correcto. Te comento cómo lo hago yo. Cuando me toca proyectos en Medellín, está el libro que publicó Acaire, que se llama Condiciones Climáticas de Diseño para 16 ciudades de Colombia. No sé si ustedes lo tienen anotado o lo tienen referenciado. Ese Sí, fue un libro señor, creo que se lo hizo usted. ese libro eso fue un trabajo de investigación mía, pero ese libro lo tiene Acaire, lo tiene en versión digital y ustedes lo pueden solicitar. En ese libro está separada la información climática de Medellín de la de Río Negro, porque la de Medellín la tomamos en el aeropuerto Olaya Herrera, que era el antiguo aeropuerto de Medellín, que todavía está suministrando datos meteorológicos para la ciudad de Medellín, que son datos reales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno diseña con condiciones de Río Negro, en realidad está considerando unas condiciones exteriores que no son reales para la ciudad de Medellín. Entonces, quiero Sí, insistir en que en ese libro se documentan los dos sitios de manera separada porque son datos diferentes de altitud y de muchas otras cosas. Tú lo sabes. sí, señor. Bueno, de todas maneras, no importa que anotes, Bueno, que se hablen con Dalia para que Dalia les facilite la ruta y el acceso a esa información que está en digital. No necesitan que les mande nada impreso, pero esa información existe. Si no la pueden obtener, me avisan y yo se las mando. Sí, bueno, profe, y la verdad es que en realidad súper valioso que nos haga ese comentario porque en el grupo sí, en un momento nos estuvimos debatiendo de eso, cuando estuvimos la simulación, como que no, pero Río Negro es bastante distinto a Medellín. Ya después de ejecutar la simulación fue que hicimos el ajuste que habla José Antonio, pero realmente al menos yo no tenía en el radar que existía de pronto ese libro que usted está indicando. Entonces, bueno, ya para la próxima tener como esa información desde el inicio para de una vez ingresar esos datos y seguramente o sea, tendremos resultados como más cercanos a la realidad. Correcto. Es que el tema, Juliana, bueno que traigas el tema a colación, es que ese libro recoge información climática de los últimos 25 años para 16 ciudades en Colombia y es el dato
es el libro que recoge la información más completa que tenemos de climas en Colombia. Tú sabes que AESRE tiene 6 o 7 ciudades reportadas, nosotros tenemos 16 ciudades reportadas en ese libro con información validada con la metodología de ASHRAE. Entonces es muy importante que ustedes tengan esa información a la mano porque recogemos información de muchas ciudades que tienen unas condiciones de altitud y de clima que son muy particulares y justamente escogimos esas 16 ciudades por esa razón. ¿Ok? Sí, señor. Gracias. José, ¿te parece si yo explico esta parte, incluso hasta las cargas, y ya después retomas tú? Hágale, de una. Vale. Vale, perfecto. Bueno, entonces en esta parte, ingeniero, pues básicamente, así como se hizo en el trabajo anterior, lo que realizamos fue básicamente como una distribución eh, de, de las tres plantas que en este caso teníamos como objeto de estudio para el proyecto. Y la planta 3 realmente, digamos, fue la que de una u otra forma pues nos generó un poquito más de trabajo, por decirlo así, porque pues sí tenía muchos espacios con diferentes, pues con diferentes funciones, pero lo que tratamos realmente fue que en la zona central, digamos que nos quedaran las oficinas abiertas. Entonces, por ejemplo, para que desde el acceso, por ejemplo, tuviéramos la oficina abierta número 1, por llamarle pues de cualquier manera, que es la 305. Teníamos también de pronto ya más adelante la oficina de recursos humanos, la oficina abierta posteriormente la 303 y finalmente la oficina abierta 302. Entonces digamos que esto, digamos que nos permitió de pronto tener como un pasillo central donde Le perdió la señal a Julián. Juliana, Esperemos que la recuperemos. bueno, en- se pudiera, que no ese que gran se te pasillo central. cortó, Juliana. Sigue, Eso, Julián. sí, por ahí va. Ahí ya volví. Sí, ya la escuchamos. Vale, perfecto. Entonces, para el piso 3 pues realmente lo que tuvimos fue ese criterio que les digo de tener un gran pasillo central desde el que pudiéramos acceder a las oficinas de gerencia y las oficinas de sala de juntas. Eh, y para los otros pisos, realmente digamos que seguimos básicamente pues el mismo, pues digamos que eran mucho más sencillos de diseñar, entonces ahí digamos que sí fue un poco más como teniendo en cuenta pues las áreas principales o las áreas más grandes. Si quieres, adelante, José. Y bueno, ya una vez teniendo la distribución de planta que les mencionaba anteriormente, pues básicamente lo que hicimos en el software fue hacer una zonificación. Realmente para el piso 3, básicamente nos basamos en los mismos espacios que habíamos, que de pronto venían eh, discriminados por cada una de las áreas. Para el piso 4, sí, el espacio pues llamado oficina atención clientes, lo dividimos en dos áreas porque era de pronto un espacio que nos parecía que tenía un área muy grande para manejarlo como una única zona. Y lo mismo, por ejemplo, para el piso 5, el call center también lo dividimos en dos áreas para de esta manera poder ingresarlo al software y que tuviéramos una mejor zonificación al momento de seleccionar los equipos. Y bueno, aquí en esta diapositiva, pues básicamente estábamos mostrando eso, como el tema de la zonificación que finalmente ingresamos al software. Aquí, pues adicionalmente, lo que pues básicamente hicimos en el software de simulación, al igual que en el proyecto anterior, fue crear para cada una de esas zonas un espacio dentro del sistema. Para cada uno de esos espacios, pues tuvimos en cuenta obviamente todo lo que tenía que ver con el grosor de las paredes, lo que tenía que ver con las áreas en metros cuadrados y bueno, demás propiedades que el mismo software de una u otra forma nos iba solicitando, lo que tenía que ver también con ventanas, puertas, etcétera. Y finalmente también ingresamos entonces ya los sistemas, teniendo en cuenta los espacios definidos, ingresamos y procedimos pues básicamente con la
creación de los sistemas para cada uno de los pisos. Aquí también de pronto vale la pena aclarar que nosotros en este caso nos dimos cuenta que para la central de datos o el data center, al principio digamos que lo habíamos tratado con, digamos que no de manera tan diferenciada, pero este punto o esta zona sí tiene una carga térmica bastante elevada. Entonces, cuando nos dimos cuenta de esto, fue que decidimos, y vamos a ver más adelante cómo fue que hicimos esa separación, para que tuviera, digamos, como un sistema algo independiente del resto de los espacios que consideramos para el proyecto. Y bueno, básicamente aquí lo que traemos son los resultados básicamente del Software Hub. No digamos que no voy a entrar de pronto al detalle de cada uno de ellos, pero bueno, básicamente aquí mostramos los del piso 3, digamos que los diferentes espacios que consideramos o sistemas final en el software y que pues nos dieron básicamente las capacidades de los fan coils que finalmente íbamos a integrar al sistema de la planta de agua helada. Adelante, José. Lo mismo pues para el piso 4, que creo que es lo que mostramos bueno, en el piso Sí, no, 3. aquí está mostrando es el independiente. Este es el Sí, del central de datos. sí, qué pena. Entonces, O bueno, sea, antes de que se pasar al tuvo en piso cuenta, 4, es un tema sí, totalmente dale, José, adelante. independiente. Dale. Si quieres esta parte, si quieres Sí, que la... en Ujú. bueno, aquí, profe, como decía la compañera, pues las otras áreas tienen incluso equipos compartidos. A nosotros nos tocó sistemas de agua fría. Por temas de diseño y al haber tantas áreas divididas, pues se decidió utilizar sistemas tipo fan coil enductado y pues habíamos notado el área, como decía Juliana, el centro de procesamiento de datos, en el cual se utilizó un equipo totalmente independiente, o sea, no comparten flujos de aire, teniendo en cuenta, pues, dependiendo del tier que se utilice, lo cual, pues, vamos a ver ahorita más adelante. En este caso, este sistema se encuentra ubicado también en el tercer piso y está denominado FAN 7 para nosotros dentro de los cálculos. Tenemos también las hojas de cálculo del piso 4 y del piso 5 y tenemos los resúmenes que ya vamos a validar acá. Entonces, del resumen total de cargas, tenemos el diferenciado, pues obviamente la capacidad en toneladas de refrigeración, incluido el galonaje para cada sistema, el caudal total, tanto del suministro como de aire exterior, en este caso por piso, una carga térmica, en este caso que nos indica del total de la carga, cuál es el piso con mayor carga térmica. En este caso notamos que es el tercer piso. Y pues una de esas razones es que la central de datos se encuentra dentro de este y el consumo pues de esos sistemas es bastante alto. Ya si lo vemos más a detalle, notamos que tenemos las capacidades nuevamente, incluidas las cargas sensibles y latentes con el SHR de cada una. Esto para determinar o hacer la selección de cada una de las unidades manejadoras, unidades FANCOIL o el sistema pues que se vaya a operar en ese momento. Tanto las del tercero, cuarto y quinto piso. Entonces tenemos la relación de la capacidad en toneladas de refrigeración, el caudal en CFM es el de ventilación, carga sensible, carga latente y en este caso pues en su defecto el Sensible Heat Ratio. Después de realizar el cálculo, fue algo bastante discutido en el grupo, teniendo en cuenta las cargas
específicas José que Antonio, habían en estas. Sí, profe. bueno, regrésate una lámina, por favor. ¿Me devuelvo? Una, sí, regrésate a una. Es que no lo estaba escuchando bien, profe. Ok, listo. Entonces, fíjate, es muy importante entender el impacto que tiene lo que analizábamos en la reunión del día martes. Lo importante que es tener separada el análisis de carga sensible y de carga latente. Fíjate que en el data center, el cálculo que a ustedes les está dando es que toda la carga sensible es igual a la carga total y no hay carga latente porque no hay personas. Eso tiene un impacto en la toma de aire exterior. Fíjate que es una toma de aire exterior muy pequeña, 35 CFM, pero que a su vez en términos de carga térmica es la que mayor cantidad de flujo de aire demanda como solución de Claro. aire acondicionado para esa zona. Entonces, esto es un análisis muy rápido de lo que está ocurriendo en cada espacio. Fíjense que tenemos, por ejemplo, en la siguiente zona, en piso 4, en el FAN 1, aparece el caso similar donde tenemos una alta carga sensible, 0.93, mientras que tenemos otras zonas que están marcando 0.80. Es bastante más típico en los sistemas de oficinas hablar de 0.75, 0.80. Es muy típico encontrar ese tipo de datos, pero en data center generalmente es entre 0.95 y 1. Entonces es muy importante hacer ese análisis porque justamente esa diferencia en flujos de aire es lo que hace que se requieran equipos especiales para poder trabajar serpentines que respondan a esa carga sensible tan alta. No sé si con eso queda claro el análisis, José Antonio. Sí, señor, total, total, porque en algún momento en el proyecto, en el primer proyecto se hizo pues como la aclaración y en este ya empieza uno a ver como esas constantes, ¿no? Ya cuando uno realiza ya un cálculo, ya por lo menos para mí ya es mucho más claro que cuando tengo mi SHR pegado a uno, acercándose a uno, voy a tener una carga sensible mucho más alta, por ende un caudal mucho más alto. Ya, entonces ya se vuelve más intuitivo. Ya al verlo, ya si veo un SH de 0,7 para abajo, ya sé que mi cantidad de ventilación va a ser menor. Es como una relación directa que hay entre el SHR y los CFM. Totalmente. Y cambia en caso de que, pues obviamente, el número de personas, pero por lo general es una relación que hay y he notado en este curso. Perfecto. Qué buen análisis. Creo que eso habla muy claro de cómo van jugando todos estos factores en el proyecto de aire acondicionado. Sigue, por favor, José Antonio. Bueno, ya teniendo las tablas o la sábana completa de los equipos que íbamos a utilizar o las variables de los equipos que necesitábamos, se empezó con la selección de los equipos. Entonces, encontramos que pues en el mercado hay equipos enfriados, condensados por aire, perdón, sistemas de enfriamiento para agua o chillers de las capacidades que requeríamos. Incluso hoy en día son mucho más común los chillers modulares que los chillers como pues de capacidades mucho más grandes. También en algún momento en el curso vimos como las capacidades para estos sistemas de tantos a tantos y decidimos seleccionar un equipo que nos entregara, digamos, buenas condiciones de operación, una buena eficiencia, duración en el tiempo también. Por eso, pues, el equipo que se observa ahí, pues no voy a decir más de la marca, es un sistema de enfriamiento de 60 TR
La carga térmica total anterior nos dio 45 toneladas de refrigeración. Aquí dice que asumiendo un factor de seguridad, pero más de seguridad, un factor de diversidad de eficiencia. En este caso, diferente a lo que veíamos con los BRF, ¿no? Que de pronto, si no hay tanta demanda acá, yo puedo seleccionar una capacidad en UMAS y otra en UCAS, de pronto en condensadoras, de pronto un porcentaje más bajo para que me dé un factor de diversidad de diferente. Acá lo seleccionamos, profes, por eficiencia del equipo. Resulta que estábamos observando, digamos, el el COP del sistema también en la tabla, en la ficha técnica, y notamos que si teníamos una capacidad un poco por encima de la carga total, o sea, si hubiéramos seleccionado uno de 45 toneladas de refrigeración y en mis manejadoras teníamos 45 TR, nos dimos cuenta de que pues el equipo iba a trabajar al 100% y al 100% se iba a exigir mucho más y notamos que la eficiencia del equipo iba a disminuir frente a un equipo de pronto de una capacidad mayor, en este caso 60 TR, en el cual va a trabajar aproximadamente a un 80%, 75%, lo cual no va a exigir equipo al 100%. Vamos a tener un backup disponible en agua fría eh, para de pronto cualquier necesidad u otra necesidad que se requiera. Y aparte de eso, la eficiencia del equipo bajaba. Y asumimos nosotros también por eso que posiblemente como los componentes mecánicos no iban a estar exigidos al 100% del total de la capacidad del edificio, pues de pronto el desgaste iba a ser mucho menor y mucho más, ya que estos equipos, como se sabe, cuenta con incluso con tarjetas ya de potencia, en donde estos IPM, cuando el sistema está trabajando al 100%, pues pueden, en cargas continuas, pues se pueden sobrecalentar y generar pues fallos prematuros en sistemas electrónicos o de procesamiento. Es el chiller. Sí, señor. Bueno, tengo varios comentarios de lo que has dicho hasta ahora. El cálculo de cargas térmicas de 45 toneladas me imagino que corresponde a la suma de las cargas máximas que estás seleccionando para cada uno y todos los fan coils que tienes en el sistema. Sí, señor. Y Bueno, teniendo en cuenta los horarios, los schedules. correcto. Entonces, fíjate que esos 45 toneladas, en realidad, como carga simultánea, que es lo que calculamos, lo que queremos estimar cuando tenemos que seleccionar un chiller, pues si jugamos con la posición del sol mañana tarde, en la mañana vamos a tener mucha más carga o cercana a la carga al 100% en la en la cara este, pero en la cara oeste, a esa misma hora de la mañana no vamos a tener carga solar. Quiere decir que los equipos van a estar trabajando más cercanas a un 50-60% de su capacidad instalada. Y cuando el sol recorre durante el día y se expone en las horas de la tarde sobre la cara oeste, ocurre todo lo contrario. Tenemos la mayor carga por la tarde sobre esa cara, pero en la cara opuesta del este vamos a tener muy poca carga porque el sol ya no tiene ese nivel de carga sobre esa zona de la fachada. Entonces, fíjate que cuando yo tengo esos 45 toneladas de refrigeración, que es la suma de todas las manejadoras a su máxima capacidad, que es lo que selecciona el programa. En realidad yo haría el ejercicio al revés, de esos 45 debería estimar cuál es la máxima carga simultánea de todo el edificio y el sistema en el programa de carga te permite calcular cuál es la carga total del sistema, no de la zona, sino del sistema. Y si ustedes hicieron una tarea, probablemente encontrarían que la carga total del sistema va a ser inferior a los 45 toneladas. No sé si tuvieron la oportunidad de analizar algo de eso. Pero En más el allá de equipo, eso, sí. o sea,
porque hay una manera de calcular cuál es la máxima carga de todo el edificio, combinando todos estos factores. Y el software hace esa estimación y a tal hora de tal mes típico se va a presentar la carga máxima y esa carga máxima es de tanto. Entonces, con esos 45 toneladas, yo me iría con toda seguridad a seleccionar, y Ujú. estando un poquito holgado todavía, un chiller de 45. Entendiendo que Ah, ok. esas 45 toneladas es como si todo estuviera funcionando a máxima carga simultáneamente, cosa que no es cierto. Entonces, si tú me dices, tomaste un factor de 30% y llegaste a 60 toneladas, en mi análisis, yo digo, ese sistema está sobrediseñado. Estás haciendo una inversión adicional en equipo, una inversión adicional en consumo de energía o en capacidad de energía instalada que no la vas a utilizar nunca. Y realmente los enfriadores están calculados para hacer su servicio de enfriamiento, combinando las diferentes cargas del día y del año dentro de esa capacidad máxima de 45 toneladas de refrigeración. Luego, si yo estuviera en tu caso y estuviera con tu grupo, yo no hubiera saltado a 60 toneladas, me hubiera quedado en 45 toneladas con toda certeza. Y fue idea mía, profe, la verdad sí, yo no sé, pues me pareció a mí como se estaba hablando tanto del factor de diversidad, eh, en algún momento en una clase, en la clase de la parte de controles, tocamos el tema con varios chillers y vimos algo pero sí, eran varios, en este caso este es uno solo. Y decían que se estaba utilizando el tema de diversidad, de pronto seleccionaban un poquito más la capacidad de cada uno para que estos chillers nunca llegaran al 100% y que supuestamente así eran mucho más eficientes. Pero yo le hago caso a usted. Yo, ¿cómo le resolvería? Yo probablemente, teniendo 45 toneladas de carga de mi proyecto, probablemente si yo quisiera ser un poco más eficiente, trabajaría no con un chiller, sino con dos chillers de 23, 25 toneladas de refrigeración. Ok, ok, ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que tengo dos ok, sí, chillers, señor. los puedo modular, balancear uno con otro en esos momentos de carga parcial. Puedo poner los dos a bajar paralelamente su nivel de carga y de capacidad, e inclusive en un momento dado puedo tomar la decisión de apagar totalmente un chiller con su bomba y dejar solamente un chiller funcionando. Y tiene otra ventaja adicional, que en caso de que yo no necesite hacer mantenimiento, no necesito apagar todo el chiller, sino apago un chiller con su bomba, aseguro que tengo por lo menos el 50% de la capacidad de enfriamiento, mientras hago el mantenimiento del sistema en algún momento o ante alguna emergencia. Es el otro componente a tener en cuenta, no solamente la parte de consumo de energía, sino bueno, ¿y cómo operar ese sistema? Y debemos brindar Exactamente. oportunidades para que el sistema se pueda hacer mantenimiento sin que se sacrifique el servicio y el funcionamiento del sistema. Bueno, pero te cuento cómo lo haría yo. Entendido que no todo el mundo va a funcionar como yo lo hago, pero igual quería darte mi Sí. retroalimentación personal. No, me parece muy importante porque eso es lo que se replica mucho por fuera, muchas veces. Entonces, de pronto ese factor no es de factor de seguridad ni de diversidad, sino factor miedo, que de Exactamente. pronto, Eh, que de y, pronto, y yo creo que hay que quitar ese factor miedo, hay que creerle a los números, hay que creerle al análisis de cargas térmicas, porque para eso sí, invirtieron una enorme cantidad de tiempo y después de haber hecho todo un ejercicio muy juicioso, y no, pero pongámosle tanto más por si acaso. No, ese por si acaso no va conmigo. Yo le creo a los números y me pego a los números para crear un sistema que sí sea adecuado, dimensionado y funcional para el cliente con una inversión razonable.
Totalmente de acuerdo, profe. Bueno, Sí, entonces, ¿sí? no sé si alguien tiene algún comentario, Juliana, Juan Gabriel, ¿alguien quiere opinar algo sobre eso? ¿Alguien tiene alguna experiencia, algún comentario? Yo, yo, Miriam. Sí, cuéntame. Sí, me estaba llamando muchísimo la atención y lo anoté, de hecho, el que tomara un factor de seguridad del 30% nada menos y para mí totalmente sobredimensionado estaría el sistema. Y mi experiencia con agua fría de instalaciones que yo he proyectado o que he instalado, eh, utilizando un factor de diversidad, o sea, entre el 75 y 80%, o sea, si tengo 100 TR manejadoras, tengo 80 en chiller. eh, Prácticamente nunca ese chiller trabaja, o grupo de chillers trabaja al 100%. No se llega a eso, justamente por todas esas condiciones que usted estaba explicando, ingeniero Fabio, de las simultaneidades de carga. Esa simultaneidad máxima no se da nunca o casi nunca, por las orientaciones o por los distintos usos. En este caso, tenemos una zona que es cafetería, que solamente estaría funcionando en ciertos horarios, no todo el tiempo y cosas así. O sea, dan esa flexibilidad, y una de las cosas que yo siempre considero una de las ventajas del sistema agua fría, que puedes tener una central de frío con una capacidad menor a la capacidad total instalada dentro del edificio. Esto quería comentar. Totalmente de acuerdo, mira. Yo soy de esa misma escuela y ese mismo análisis. Me gusta pedirle al software que me diga, bueno, ¿cuál es la carga simultánea máxima, combinando todos los factores de ocupación, carga, posición del sol, todo esto? Y el software me entrega esa información y para mí tiene la ventaja de que no tengo que hacer demasiadas vueltas para decir lo que necesito. En este caso, probablemente por decir algo, serían 40 toneladas, por dar una cifra al aire. Y yo seleccionaría muy probablemente pensando en un chiller de 40 toneladas. No sé si tú harías algo similar, Miriam. Lo mismo. Y también, ahora que tenemos la posibilidad de los chillers modulares de capacidades pequeñas, usar dos chillers y nunca uno solo, justamente por todo lo que usted ya estuvo explicando también, cuando se trata de tener dos equipos cubriendo las necesidades y no solo uno. Listo, Miriam, de acuerdo. Comentario, José Antonio. ¿Le creemos a Miriam o no? Sí, claro, total. Ok, sigue adelante. Listo, profe. Bueno, entonces, dentro de la selección de los equipos, se hizo la selección también del sistema de bombeo, en este caso utilizando el software de una marca en específico. Pues ya todos los fabricantes por lo general tienen su software de selección, teniendo en cuenta la altura dinámica y el caudal. Pues encontramos un sistema de bombeo monobloque con variador de velocidad, en este caso para nuestro sistema de agua fría, donde se utiliza un sistema, donde se utilizaría un sistema según el diseño primario variable. Bueno, para la central de datos se seleccionó según un Tier 1, un sistema independiente, también conectado a agua fría, pero en este caso para trabajar dentro de la central de datos. En algún momento vimos con el profe, con el ingeniero Alfonso, sí, sí, Alfonso, Gerardo. eh, que se trabaja seccionado, que se puede trabajar un sistema cerrado en la central de datos, en donde internamente se hace la inyección de aire a baja temperatura, y como es un sistema sellado, los equipos respiran por la parte de atrás. En este caso, ese es el aire de retorno. Entonces, que entre mayor
fuese la diferencia de temperatura entre el aire suministrado y el aire del retorno, entre mayor, pues obviamente trabajaríamos con mucha más eficiencia el sistema instalado dentro de nuestro centro de datos. Podría ser, si ya aumentáramos el tier, pues obviamente ya tendríamos que trabajar con redundancia. Este no fue el caso pues de nosotros. Eh, Me imaginaría que, pues obviamente si son dos equipos, pues tendríamos que tener de pronto dos opciones de enfriamiento. Si este es enfriado por agua, pues deberíamos tener el otro, no sé, de expansión directa para no trabajar con el mismo agua fría del chiller. O si hay otro chiller, trabajar es el otro sistema suministrado del agua fría del otro chiller. Entonces, digamos que tendríamos varias opciones, pero pues cada caso tendría que analizarse de forma independiente. José Antonio. Bueno, sí, señor. Entonces, cuando hablamos de data center, en realidad, cada vez que yo toco un data center, la especificación mínima de desempeño y de diseño, yo lo manejo a nivel Tier 3. Yo diría que, porque Tier 3 nos obliga a tener redundancia en equipos para poder atender situaciones de emergencia o de falla de un equipo y tener un equipo de respaldo, que es muy crítico porque, como hablábamos, los data centers operan 24 horas, 365 días al año. Y necesitas dejar un espacio para hacer mantenimiento, reparaciones e intervenciones a los equipos cada tanto tiempo. El otro comentario que tengo es que si vamos a tener equipos redundantes, vamos a dejar dos equipos gemelos atendiendo el data center. Y esa es una muy buena propuesta porque en ese caso los dos equipos se van a alternar la operación a través del tiempo. Y adicionalmente, por ser una zona tan sensible en la operación del sistema, vamos a tener que pensar en equipos aplicados para data center, para poder hacer el trabajo que sugería Gerardo Alfonso, de poder trabajar unos diferenciales de temperatura más altas. Para poder trabajar eso se requieren equipos diseñados expresamente para eso, que además tienen unos módulos muy pesados de control, de reporte de fallas, de aviso de alarmas, equipos que son mucho más robustos en su diseño que un equipo comercial. Entonces, todos estos elementos, fíjate que empiezan a mandar una señal de que esa data center tiene dos manejadoras, cada manejadora va conectada a su sistema independiente, que pueden ser expansión directa 1 a 1 o agua fría 1 a 1, o inclusive condensación por agua 1 a 1, de todas maneras, equipos totalmente independientes, para que no quedes amarrando la operación del data center al sistema central. Porque el sistema central va a tener un régimen de operación muy diferente, probablemente pensado más en horarios solamente de lunes a viernes. No sé si tú tienes algún comentario de ese, algún análisis o qué opinión te merece todo esto. Sí, sí, señor. Nosotros analizamos varios sistemas. Obviamente también teníamos algunos sistemas que iban interconectados en medio de los equipos de la central de datos, pues que son mucho más eficientes. Pero como pues, decidimos trabajar con Tier 1, igual seleccionamos un equipo individual específicamente para el área. Sí, Okay. señor, así mismo. O sea, se realizó el análisis y veíamos, claro, entre más subiéramos, pues obviamente uno tocaba más redundancia, tocaba, digamos que por el tema de la distribución de ductos, en este caso sí nos basamos fue en el Tier 1.
De igual forma, como teníamos pues a disposición seleccionar el tier que en este caso quisiéramos manejar, pues la verdad sí lo hicimos fue por eso, profe. Yo no sé si alguien Pero del sí, grupo quiere opinar sobre este tema o tiene alguna experiencia. Profe, pues más que experiencia, quizás sea como una duda que me surge en este momento cuando estamos viendo la exposición del grupo. Es relacionado al cumplimiento del REDSI en lo relacionado al N+1. Viendo como quizás el dimensionamiento del chiller, creo que en primera instancia yo también opinaría lo mismo que opinó Miriam, y que está sobredimensionado. Sin embargo, me queda la inquietud de cómo se daría cumplimiento con el REDSI, que establece esa redundancia mínima del N+1 en equipos complementarios, o si es que no aplica para este caso. Yo lo aplicaría para este caso puntualmente, o sea, lo que nosotros llamamos zonas críticas o zonas de emisión crítica, como son típicamente los data centers, generalmente se acostumbra trabajar con tier 3, como ya lo mencioné, o sea, tener un equipo de redundancia. Y en algunos data centers más grandes, cuando tenemos ya áreas de 200 metros cuadrados, más que eso, generalmente, si es un servicio de tipo corporativo de nivel internacional, generalmente subimos inclusive a Tier 4, o sea que tenemos doble fuente de alimentación de energía todo el ujú. tiempo para poder cubrir situaciones eventuales de falla no solamente del aire acondicionado, sino de la alimentación de energía. Entonces, así es como nosotros lo manejamos, pero es importante, digamos, dejar sentada la base de que el Tier 1, Tier 2 son hoy por hoy referencias más de la historia que de la práctica real en aplicaciones de data center, José Antonio. Sí, Y señor, totalmente, totalmente claro, pero como le decía, profe, o sea, se hizo eso, la verdad seleccionamos como para darle avance con lo del tema de la auditoría, pero yo por lo menos y el grupo lo tenemos totalmente claro, totalmente. listo, listo. Profe, quisiera de pronto aclarar mi comentario. Yo también hacía alusiones al chiller que el equipo de José Antonio seleccionó, o sea, entendiendo que fue un equipo de 60 toneladas. Ahí el tema, la redundancia, no se tendría que cumplir, o considera uno que ese chiller tiene varios compresores, es decir, podría tener 4 compresores y con 2 es más que suficiente para atender toda la demanda, y ahí se estaría dando ese cumplimiento de la redundancia. En lo que son las áreas de oficina, generalmente no se aplican redundancias. Se juega más con el tema de circuitos independientes de refrigeración, como tú bien lo mencionas, Andrés. Generalmente, teniendo 2 chillers, tendríamos, por decir algo, 4 circuitos de refrigeración independientes, de tal manera que si falla uno, por lo menos aseguramos que tenemos el 75% de la capacidad de enfriamiento en servicio mientras se repara el circuito que falló. En data centers sí se acostumbra a tener redundancia, pero son equipos que no van conectados al edificio, sino que son equipos independientes, autónomos, con sus condensadoras o chillers o intercambiadores de calor independientes al resto del edificio. ¿Con eso resolví tu consulta o quedó algo pendiente? No, quizás es una mala interpretación que le estaba dando al título 3.1.1 del REDSI, que establece esa redundancia para temas de plantas de distrito térmico, entendiendo que esto es un distrito térmico intramural. Bueno, en este caso yo no lo tomo como un sistema de distrito térmico. Los distritos térmicos pues son equipos muy grandes, estamos hablando de 1.000, 2.000, 3.000 toneladas de refrigeración. Y en ese caso, generalmente tenemos enfriadores múltiples. Eh, no sé si les mencioné algún proyecto que yo manejé para el nuevo aeropuerto internacional de Cartagena, que todavía no se ha empezado a construir. Teníamos un cálculo de 5.000, algo más de 5.000 toneladas de refrigeración. Y para las 4 etapas de desarrollo del proyecto, de esos 5 chillers,
que teníamos, que se proyectaron chillers de 1.200 toneladas, y uno de ellos es 100% backup. O sea, que puedo apagar un chiller de los otros 4 y, y operar y reemplazar esa operación por el chiller redundante para mantener la capacidad de servicio continuo. Esa es la forma como se maneja. O sea, creo que tú lo estás interpretando bien en aplicaciones de distrito térmico y así es como funciona. ¿Listo? Listo, profe. Sigue, por favor, José Antonio. Entonces, dentro de las ventajas y desventajas de los equipos que se seleccionaron, Dejaste de compartir. pues, Dejaste de compartir. ya, profe. Un momentico. Les decía que dentro de las ventajas, tal que son sistemas adaptables a variación de cargas, buen funcionamiento luego de grandes recorridos de tubería, pues obviamente esto depende del dimensionamiento y de las distancias entre los pisos, calculando la ruta crítica, que tiene capacidades de refrigeración intermedia, solo puede hacer intervalos. Es un sistema que tiene, este por lo menos tiene 4 compresores, tiene 2 circuitos, entonces pues yo podría, y son circuitos internos independientes, entonces yo podría, digamos, el sistema mismo puede modular su carga porque utiliza pues sus variadores de frecuencia. Es versátil en unidades interiores y se pueden adaptar a múltiples necesidades. Pues la eficiencia energética, dice buena eficiencia energética, pero esto pues obviamente depende del sistema en general, porque pues si yo selecciono un sistema pues obviamente eficiente, un chiller eficiente, pero tengo una tubería mal dimensionada, pues esto me va a generar, aparte de problemas, de pronto altos consumos o si tengo mucho bombeo, etcétera. Pues bajo costo de mantenimiento, les digo, pues, lo decíamos, era bajo costo en el sentido de que es una sola unidad, de pronto no son tantas unidades, entonces un solo sistema de enfriamiento, pero pues obviamente se requiere del personal capacitado para atender este tipo de actividades. Dentro de las desventajas de la instalación de este sistema, el uso de equipos auxiliares adicionales, obviamente pues que te tiene que realizar un bombeo, entonces necesita bombas. Y si usted instala bombas, pues también va a tener que, si no hay movimiento de agua, no hay nada. Entonces, en este caso, en cuanto a las bombas, por eso veíamos que eran bombas de doble motor, porque se requiere aquí sí tener un par de bombas en stand-by o una bomba en stand-by y la otra en funcionamiento. De pronto un costo de inversión mayor frente a otros sistemas de expansión directa, en este caso puesto a los diseños que hay que realizar o frente a un sistema BRF. Entonces, estos sistemas de por sí tienen un mayor costo en inversión inicial. Dentro de las alternativas de eficiencia energética, se realizaron varios escenarios. En este caso, la compañera Juliana, no sé si me escucha de pronto para poder intervenir aquí. Bueno, entonces se realizó un coste, un consumo energético mensual, teniendo en cuenta los datos de los equipos seleccionados, en donde se asume un índice de 1.3 kilowatt por TR
en 10 horas de operación, digamos que fue algo que se fijó estándar. Consumo mensual ascendería a 23.400 kilovatios hora mes, teniendo en cuenta la tarifa de energía de Medellín, pues, esos datos que tenemos acá. Entonces estamos hablando de un consumo de casi 16.848.000 pesos mensuales. Eh, y si tuviéramos, entonces aquí sí vienen los otros escenarios, que si tuviéramos un equipo sistema tecnología inverter o modular con bombas variables, de pronto el índice de consumo en kilowatt sobre TR, en este caso bajaría, y asumiendo las mismas 10 horas de operación, el costo estaría en un rango aproximado de 12.960.000 pesos mes. Aquí está pues algo mal resumido, ¿no, profe? Pero pues teniendo en cuenta el análisis pues de los chiles que seleccionaron, que habíamos seleccionado frente a los que podríamos seleccionar, esto da un margen representativo de menos del 23% con respecto a instalar de pronto un solo sistema y un sistema de bombeo fijo o variable. Pero solo cambiando la tecnología a un sistema totalmente inverter, modular, nos hace un cambio, nos da una reducción en cuanto al consumo, como usted ya lo había acotado hace un instante, profe. Bueno. Otras alternativas de eficiencia energética, pues vimos que dentro de las tablas que tenemos en el diplomado y validando la información, vimos que también nos entregaba mucha más eficiencia un equipo condensado por agua. En este caso tiene una eficiencia mayor, por lo que los costes de consumo energético bajarían aún mucho más. Estamos hablando de cerca, como podemos observar acá abajo, del 46% frente al primer sistema seleccionado. La única desventaja es pues, que estos equipos en capacidades como tan bajas, pues no se consiguen pues tan fácilmente, pero se consiguen, los hay, no de pronto son tan comunes, entonces me imagino el costo sería inicial de la inversión sería mayor. Aparte de eso que pues si estamos trabajando en losas, tendríamos que adicionar una torre de enfriamiento, pero para la capacidad que tenemos, pues la verdad la torre no sería tan grande como las que uno se encuentra de equipos obviamente de 200 TR hacia arriba. El mantenimiento sería más costoso que el de condensado por aire. Tendríamos que tener un sistema de tratamiento de agua, entonces de pronto ahí se genera un coste adicional en el mantenimiento, lo cual se debe tener en cuenta a la hora de realizar pues, la conclusión del coste energético o coste del proyecto. Bueno, las redes de agua y aire, profe, se realizaron en Revit. En este, pues, para el diseño de las tuberías de agua fría, teniendo en cuenta los terminales de las fancoils o las manejadoras, se les asignó el caudal teniendo en cuenta las propiedades. El Revit realiza como el cálculo automático, teniendo en cuenta obviamente el método por pérdida de fricción Darcy-Weisbach y los parámetros establecidos del sistema. Entonces uno ingresa obviamente velocidades máximas, pérdidas por fricción, ya tiene la rugosidad del material según lo que uno seleccione, y este calcula y muestra el diámetro necesario y la pérdida de presión por tramo. Para el diseño de los ductos, de igual forma en el Revit se insertan los equipos terminales con los puntos de distribución y retorno, con los caudales de cada sistema según los cálculos iniciales, teniendo en cuenta los CFMs que nos arroja el programa, el HAB.
y por constante de fricción calcula también en este caso tanto las alturas como los anchos de los ductos, teniendo en cuenta el caudal a distribuir en cada una de las zonas. De este cálculo salió el diseño del tercer piso. El compañero Camilo lo modeló en el Revit, teniendo en cuenta las dimensiones y los datos asignados. Como podemos observar, tenemos los ductos de suministro, tanto como los ductos de retorno en color magenta y en color verde, las tomas de aire para ventilación acopladas a algo que habíamos hecho en el primer proyecto también, eh, que eran unidades también Fancoil, acopladas en el mismo cajón de retorno, según el área o la sección para tomar la cantidad de aire de ventilación en cada uno de los puntos. Entonces vemos la distribución. Esto para el sistema de ducterías, este es en este caso el tercer piso. El cuarto piso, que se ve un poco más claro porque no hay tanta derivación o tantos sistemas a instalar. Tenemos el quinto piso. Para el sistema de agua fría, de igual forma, el programa arroja por tramos las longitudes y los diámetros a utilizar, dependiendo en este caso, de las distancias de la columna y del tramo crítico. Cuarto piso para tubería o red de agua fría y quinto piso. Estos son los terminales de aire, tanto de suministro como retorno, donde aparecen pues obviamente las dimensiones y las especificaciones técnicas de cada uno, si son de 3 vías, 4 vías. Y se modeló en el 3D como para tener una imagen, en este caso, mucho más clara del proyecto, en donde se ven los ductos cómo no se entrecruzan, por así decirlo, las alturas entre ellos se respetan, y es mucho más fácil de pronto hacer algún cambio ya viendo en planta. También se ve eh, todo el sistema de ductería, pero aquí ya se contempla de ese corte como si fuera longitudinal que uno puede hacer para ver incluso alturas con las demás instalaciones, ¿no? Ya parte eléctrica, de desagües, para ver dónde se cruza con alguna otra tubería de redes contra incendio. Entonces, digamos que el programa, la modelación permite o facilita visualmente ver por dónde está pasando mi sistema. Entonces, aquí tenemos el del cuarto piso. Antonio, Sí, señor. comentarios. Fíjate que en este piso, pero si te regresas una lámina, Ahí. tenemos una enorme cantidad de oficinas pequeñas que reúnen espacios de oficina y espacios de salas de reuniones. Y además está una sala de juntas. Por esa razón, obviamente, el primer análisis que se hace es no todas las áreas van a estar ocupadas a plena capacidad. Y tú tienes, por ejemplo, en el fancoil de la derecha, donde está la sala de juntas, estás atendiendo no solamente la sala de juntas, sino otros espacios de oficina. Sí, En el criterio de diseño que yo utilizo, generalmente a las salas de reuniones yo les asigno un fancoil exclusivamente para cada espacio, de tal ok. manera que en los horarios en que no estén en servicio esas salas de junta o esas salas de reuniones,
el fan coil se puede apagar. Y el resto de las áreas de oficina las diseño mirando la exposición mañana tarde para mirar también el efecto de asolación que ustedes lo hicieron efectivamente. Pero prefiero tener más unidades fan coils en este tipo de espacios de oficina donde tenemos muchas mezclas de uso de oficina, para que los Ok. espacios que sean de ocupación ocasional tengan un fan coil que se pueda programar en operación y de esa manera estás ahorrando energía. No sé Eh, si eso tiene Sí, sentido. profe. Sí, totalmente, y ese tema lo tocamos, los compañeros pueden dar fe de que incluso hablamos y de una vez le hago la consulta. Sería mejor entonces hacer la instalación independiente porque nosotros hablamos en algún momento de instalar dampers obviamente teniendo en cuenta instalación de control de temperatura individual y hacer la parte ya de control en el sistema de ductos con la velocidad de los ventiladores, ya que estos pues tienen un rango muy amplio para variar la velocidad. El análisis mío, José Antonio, es el siguiente. Si tienes una distribución basada en fan coils Ujú. y más bien separas, pones fan coils, más cantidad de fan coils distribuidos por zonas, como ya te lo mencioné, es una forma muy sencilla de desarrollar el sistema y no tienes que ponerte a pensar en dampers, en flujos variables y cosas de ese estilo, Ok, ya, porque no al me final del complico, día mejor dicho. te estás complicando la vida un poco, ¿de acuerdo? Listo, Es una forma más totalmente sencilla claro, de profe. manejarla es factores, punto, ya, resuelto por eso. Listo, Listo. ok, listo, mi profe. Ok. Apuntado. Comentarios de alguien. ¿Quién quiere opinar acá? Andrea, Carlos Daniel, ¿algún comentario? Profe, lo que normalmente yo he visto en estos espacios, cuando hay oficinas, usualmente se colocan son cassettes tipo irónicos. Y Podría ya, haber sido otra solución, correcto. y ya en los espacios abiertos, sí, fan coils. Cuando oficinas abiertas, fan coils. Correcto, claro. Los equipos tipo cassette hidrónicos tienen una limitación y es que tienen una capacidad limitada para admitir la conexión de la toma de aire exterior. Está muy limitado generalmente por los fabricantes a una porción muy pequeña de flujo de aire. Cuando uno requiere más flujo de aire, ya el cassette se queda un poco corto para admitir esas tomas de aire exterior. Pero siempre que se pueda, esos fan coil de 4 vías tipo cassette pueden ser una Sí. buena solución y te ahorras conductos ahí. Pero sí, con respecto al comentario del compañero, lo que pasa es que obviamente habría que analizar cada proyecto independiente, porque aquí como se tiene en cuenta la ventilación y no es una ventilación estándar, por así decirlo. Entonces los cassettes nos limitaban mucho, profe. De acuerdo, Por de eso se acuerdo. seleccionaron todos fancoil, que estos sí tienen un rango de ventilación mucho más amplio. Tú lo puedes calcular a criterio según tu Eh, necesidad específica caso por caso, ¿no? sí, Yo, yo, señor. yo creería que sí, esas son las dos líneas de criterio que uno puede utilizar. Hasta dónde me da el cassette. Tiene una ventaja que es fácil de instalar, no Ujú. tiene conductos, El eh, mantenimiento, el mantenimiento a la más vez fácil. un poco más sencillo, pero considerar el factor de qué tanta toma de aire puede admitir esos fan coils es un criterio a tener en cuenta y probablemente eso mueva la aguja de la decisión hacia fan coils tipo conducto como ustedes lo tienen, evidentemente. Hacer un comentario ahí, ingeniero. Por favor, Miriam. Sí, la solución en ese caso para el aire exterior, si se tiene un sistema con fan coils hidrónicos tipo cassette, sería tener unidades dedicadas de aire exterior DOAS que inyecten aire exterior tratado. Sí, señora. Sí, señora, esa es una muy buena opción. De acuerdo, de acuerdo. Pero
esa inyección de aire exterior tiene que llegar a una rejilla o a un difusor independiente y no directamente al cassette. ¿De acuerdo? Exacto, sí. De acuerdo. Esa sería la solución. Otra solución, definitivamente. Esa podría funcionar bien y la respuesta, a mí me gusta esa solución, igual que a Miriam, estamos de acuerdo, creo, ¿no es cierto, Miriam? Sí, señor. Ok. ¿Algún otro comentario? Juliana, ¿alguna reflexión filosófica o teológica sobre esto? No, profe, no he entendido de pronto su apreciación y pues lo tendremos en cuenta entonces para los futuros diseños que se realicen. Yo creo que van a ser muy buenos diseños en el futuro, lo puedo anticipar. Te deseo muchos éxitos. Eh, Listo, José Antonio, puedes seguir. Bueno, entonces estábamos con 4 o 5 pisos. Tenemos, digamos, como el esquema general o la vista de los 3 pisos, en donde se puede observar, pues, incluso la gran cantidad de ductería que se requiere para el proyecto. Ya cada piso se atendería de forma independiente para poder realizar la selección de materiales pues los cálculos, pero la herramienta me gustó bastante porque pues ya le da a uno como una visión general del proyecto, incluso las rutas, la distribución. Es un trabajo, digamos, que se hizo de forma muy dedicada, y pues queríamos hacerlo así para compartirlo con todos los compañeros también. Me encanta la presentación, el esfuerzo que veo que ustedes hicieron por desarrollar la solución de conductos, considerando los cruces, las alturas, la adecuada distribución. Me parece una presentación muy interesante que demuestra el trabajo que ustedes hicieron. En este caso, los felicito. Un muy buen trabajo, un muy buen esfuerzo. Como siempre, seguimos aprendiendo todos los días, José Antonio, Juliana, Señor. esa es la realidad. Sí, profe, no, muchas gracias. Y pues dentro de las conclusiones, profe, dice que que se logra cumplir con los requerimientos establecidos. Cabe la salvedad de lo de la carga del sistema, si se van a hacer cargas parciales y no trabajar con carga sobredimensionada. El proceso del cálculo detallado por zonas permitió definir una solución adecuada. Entonces uno se da cuenta con base en esto, profe, de que digamos, hay unos cálculos, uno utiliza de pronto algunos softwares que por ahí estaba utilizando, de pronto que no están como muy acordes a los cálculos que se realizan con este hub. Entonces la herramienta de cálculo importa demasiado, y la solución teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la región, que también pues con los ejercicios que hemos hecho nos hemos dado cuenta de que hay formas de realizar un buen diseño aprovechando, digamos, el aire exterior, como en Bogotá, que se dio el caso de ver el proyecto del grupo anterior. Así como vemos zonas muy críticas en cuanto a temperatura y humedad relativa, como lo son Leticia o las zonas costeras. Y hay otras zonas intermedias, de las cuales tenemos a Medellín, y empieza uno como a realizar un escaneo general de las condiciones climáticas de cada una de las regiones. Y de lo que se trata, profe, es de que en cada uno de estos casos se debe asegurar obviamente el confort para los ocupantes, la eficiencia operativa del sistema y obviamente los requerimientos del cliente, porque pues son los primeros que hay que escuchar para desarrollar el proyecto, profe. Bueno, bueno, bueno. 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 Entonces, a ustedes muchas gracias.
Bueno, empiezan comentarios, preguntas. Juliana, ¿quieres cerrar la presentación de José Antonio con algunas palabras? No, profe, pues realmente decir que por más de que sea pues el trabajo final del curso, creo que es como el inicio realmente de muchos otros temas para cada uno de nosotros. Mm, en mi parte, pues particularmente este tema técnico, digamos, o pues tan técnico, a veces es, digamos que no es tan fácil de entender todo, pero, pues bueno, digamos que realmente para eso la idea esa del curso, como entender un poco más las bases y entender el tema de los equipos que se usaron, pues los software de simulación con el que nos podemos pues apoyar. Digamos que ahí el compañero Juan Camilo realmente creo que hizo un súper trabajo con el tema de Revit, que pues es un software que él maneja muy bien. Entonces creo que al fin y al cabo, en el trabajo en equipo y de todos los compañeros, pues creo que este fue el resultado. Que como digo, es de pronto el fin del curso, pero seguramente el inicio de muchos otros proyectos donde seguramente seguiremos aprendiendo y pues habrán también retos y situaciones ya bien particulares de cada uno a analizar y superar, pero creo que pues con las bases que tenemos hasta el momento ha sido un camino bastante interesante. Juliano, me encanta el cierre que le estás dando a la presentación de tu grupo y quiero hacerte una pregunta muy puntual. En la conformación del equipo de trabajo que ustedes tenían, ¿cómo les fue en ese equipo de trabajo? ¿Fue una buena experiencia? ¿Le sacaron tajada a esa oportunidad de intercambiar experiencias entre varios de ustedes? ¿Cómo les fue en ese proceso? Profe, pues la verdad, muy bien. Digamos que Carlos y yo creo que somos los que teníamos de pronto menos experiencia como tal en el desarrollo de sistemas de climatización. Creo que también de edad somos los menores. Entonces, digamos que nosotros, pues en lo que hemos aprendido durante el curso, pues hemos sido bastante aplicados, pero pienso yo, obviamente ya al momento de realizar este tipo de proyectos, como ya más completos, como fue el trabajo intermedio y este trabajo final, pues también la experiencia ya pues de años, pues también obviamente empieza a pesar al momento de tomar decisiones, ya como que, y de decir, bueno, de pronto nos metemos por acá, normalmente se hace así. Entonces creo que ahí de pronto pues los compañeros Juan Camilo y José Antonio nos pudieron guiar pues bastante. Entonces, para mí personalmente, desde mi perspectiva, porque ellos podrán decir otra cosa, pero desde mi perspectiva, pues fue muy enriquecedor realmente aprender de esa experiencia que ellos sí tienen en campo, que de pronto apenas nosotros estamos como tal arrancando, por decirlo así, en el mundo HVAC. Entonces, para mí fue muy enriquecedor, muy interesante. Cada vez que de pronto había de pronto algo que no entendíamos y tocaba debatirlo, creo que era interesante entender esos puntos de vista de las personas que también de pronto cuentan con ya más años de experiencia en el sector. Excelente, excelente, Juliana. Quiero repetirle esa pregunta a Andrea y al equipo. ¿Cómo les fue a ustedes en ese trabajo de grupo, Andrea? Ingeniero, en el primer ejercicio, creo que fue pues un ejercicio pues bastante interesante para compartir justamente esa experiencia y conocimiento. En este segundo ejercicio, pues sí me tocó recurrir a otros contactos para poder sacar pues justamente este ejercicio adelante, ¿no? Oh, Hubiera querido tener también la posibilidad de ese conocimiento, pues de hay compañeros aquí que han participado en el diplomado, ¿no? ok. Pero al final del día, buena experiencia. Sí, claro, tuve que ponerme ahí las manos a la obra para sacar el ejercicio adelante. La cachucha Sí. y a trabajar. Buenísimo, Andrea, qué buen comentario. ¿Alguien más de tu grupo quiere hablar? Juliana, veo Camilo. Profe, buenas noches. Chu, Camilo, qué pena que es que no pude estar en la presentación, lo que pasa es que estaba en un arranque en una obra, entonces hasta ahora llegué a la casa. ya, no. Sí, como mencionaba mi compañera,
pues yo sí pues había tenido experiencia sobre todo en la parte BIM en HVAC. Obviamente pues yo me metí al curso sobre todo para, yo anteriormente estuve pues en una empresa que solamente nos dedicábamos como tal a instalar sistemas con UMAS y pues estos sistemas eran, eh, como eran laboratorios de biocontención, nosotros teníamos que poner 2 UMAS como para tener ese backup entre equipos, que es muy parecido a lo que hablaba el profesor ¿sobre qué? Sobre data centers. Pero yo la parte como de BRFs, fancoils, toda esta parte, yo no la dominaba nada. Entonces, en este caso, sí, yo creo que el apoyo totalmente, fue José Antonio, porque, como menciono, yo más que todo sé es calcular UMAS, ventiladores y ya, chao, pero y bueno, y modelar, pero ya estas otras partes, ya de las redes de agua y demás, yo no las dominaba. Entonces, en esa parte sí, pues, recibimos mucho apoyo de él. Y, pues, ya en el tema de Revit, pues sí, pues, porque domino el programa, yo sí, pues, le puedo aconsejar a los que estén como interesados en esta parte del diseño, que sí traten de aprender toda esta parte de BIM, porque esto sí nos permite a nosotros tanto cuantificar el material, de forma automática podemos cuantificar, peso de lámina, metros cuadrados, podemos calcular todas las presiones, caudales. Eso no es tan, o sea, no es tan automático como lo mencionaba José Antonio, pero después de uno tener parametrizado, sí puede lograr tener los diseños BIM muy ajustados a la realidad. Entonces, yo creo que es una herramienta que también deberían tratar de meter acá en el diplomado como para que los estudiantes lo pudieran aprender. Entonces, como que eso es lo que quería decir ahí. De resto, todo lo que dijo José Antonio, sí es tal cual. Qué pena que pues yo no pude estar en la presentación. Ya, bueno, yo creo que cada quien al final, en cada grupo aporta una cuota importante de experiencia, de comentarios y de apuestas. Y yo creo que esa era la experiencia que siempre queremos traer como parte de las rutas de aprendizaje del diplomado, que no sea solamente individual, sino que en grupo se pueden acelerar los procesos de conocimiento y de experiencia, dado ese intercambio que se tiene en la oportunidad de desarrollar estos dos proyectos como los hemos hecho en este diplomado. Yo creería que es una buena experiencia, Camilo, para ti, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Sí, señor, claro, yo en este diplomado me di cuenta de que realmente no sabía prácticamente nada. La mayor parte del tiempo estuve perdido en todas las clases. Cuando yo entré, yo pensé que ya me sabía todo, pero no, realmente no sabía prácticamente nada, entonces sí aprendí bastantes cosas, como que se quitó ahí un poco la ignorancia de creer que porque ya sé ciertas cositas, entonces ya me sabía todo. Sí, aprendí bastante. Listo. No, yo creo que esta es una buena oportunidad y me alegra ese comentario, Camilo, de que te siento con el entusiasmo y con las ganas de seguir construyendo conocimiento en el futuro y bueno, a ti y a todos los estudiantes que nos han acompañado en este diplomado, realmente les deseo y aspiro a que esta haya sido primero, una buena experiencia, pero además que sea una buena motivación para seguir construyendo ese futuro que veo que ustedes tienen por delante. Y les deseo a todos muchísimos éxitos, mucho esfuerzo, mucho trabajo y en el camino satisfacciones, por supuesto. Eh, no sé si alguien más quiera hacer algún comentario. Hola, profe. Sí, yo, Juan Carlos. Carlos. ¿Qué hubo? ¿Cómo Bienvenido. está? ¿Cómo Profe, sí, vas? yo también, bueno, excusarme porque también estaba en campo, pero bueno, principalmente quería pues agradecerle a mis compañeros del grupo. Yo creo que, como dijo Juliana, soy la persona que, pues digamos, menos experiencia tiene en este campo y estoy como en una etapa así como de, bueno, todo conocimiento que me llegue, pues como que recibirlo y estuve muy atento pues a todos los comentarios del ingeniero José Antonio, de Juan Camilo y Juliana que pues sabe muchas cosas que pues yo todavía no manejo, pero sí era como un comentario de agradecimiento a ellos, a mi grupo y bueno ya obviamente a todos los profesores,
y a todos mis demás compañeros. Mil gracias por ese mensaje, Carlos. Te deseo muchos éxitos. Y bueno, ahí está ya el inicio de la autopista para que todo eso que tienes en la cabeza se pueda desarrollar en el futuro. ¿Algún comentario de cierre? ¿Alguien, más allá de lo que se ha dicho, que creo que todos han sido comentarios muy positivos y que nos dejan con una buena onda para seguir como, construyendo? Profe, ¿Qué hubo, Juan Gabriel? Cuéntame. quiero darle las gracias por abrir estos espacios que enriquecen al sector del aire acondicionado y la ventilación mecánica. Yo he participado principalmente en las instalaciones y gracias al diplomado pues uno abre otra perspectiva en el momento de instalar, que es desde el punto de vista de diseño. Muy amables y muchas gracias a los compañeros, todos siempre dispuestos a colaborar. Excelente, Juan Gabriel. Y la modelación BIM, profe, en mi experiencia en este momento precisamente estoy trabajando en una obra con coordinación BIM. Todo se hace con base al Revit. Hay alguien pues dedicado a la coordinación BIM, a coordinación de todas las redes y es una herramienta fundamental y muy útil hasta para la liquidación de obra. Así es, así es. Buenísimo. Y seguimos aprendiendo y construyendo futuro. Pero esa es una apuesta importante para desarrollar, para los que tienen interés en tomar ese camino, ¿no? Bueno, muchachos, con esto cerramos la sesión del día de hoy. Una vez más, mil y mil gracias por ese acompañamiento, por ese esfuerzo, por esa dedicación que veo que han puesto en ese proyecto final. Nos vemos mañana. Creo que falta el grupo número 4, ¿no es cierto? Y Nosotros el éramos el 3. 4. Ah, el 3. Ustedes, Creo que entonces, faltan el 1 y el 3, creo. El 1 y el 3 está faltando, sí. entonces, mañana cerramos con el grupo número 3. ¿Listo? Y el, ok, A, a las perfecto. Sí, señor. 8 de la A las 8. mañana, juiciositos, bien desayunaditos, nos vemos. Por lo pronto, Muchas gracias, profe. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta mañana. Gracias, que Nos estén vemos. bien. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Mañana.